Ya estamos al aire. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio. Y por eso precisamente queremos tocar ahora un tema que nos parece fundamental, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Y es un tema difícil, duro, pero que hay que hablar las verdades de este tema, y es el síndrome post-aborto. ¿Por qué? Porque ahora las leyes que parece que están de acuerdo con una ideología, tratan de suavizar los términos y nos hablan de interrupción de embarazo, nos hablan de leí que también se le llama evacuación del útero, cosa que se me hace también terrible. Pero bueno, para eso estamos, para abordar este tema hoy. Su servidora, soy Gina Naya, y la licenciada Sofía Guido, amiga, y bueno, somos compañeras en el mismo voluntariado. Y Sofi es coach en desarrollo humano y también tiene muchos conocimientos de psicología, y pues vamos a compartir con ustedes nuestras experiencias en este difícil pero tan importante tema. Sofi, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, y pues de nuevo con mucho gusto aquí compartiendo en esta sección que tan magistralmente tienes a cargo, Gina, Creciendo en Familia, y creo que es parte de nuestra labor como orientadoras familiares, fortalecer ese espíritu familiar y que es la contención de la población en el sentido de dar esta estabilidad emocional, ¿verdad? Y seguridad a cada una de las personas que conformamos ese círculo familiar, y no solamente pensando en niños, estamos hablando a cualquier edad. Siempre el saber que hay una familia que está al tanto de ti, que tú eres parte de ella, te hace, pues, te da propósito, ¿no? Y sentido para la vida. Así es, Sofi, así es. Y pues bueno, sabemos que si la familia está bien, pues la sociedad va a estar bien. Y en este caso, pues estamos hablando de un tema que concierne a muchas mujeres en el mundo. Leíamos una cifra que parece espeluznante, pero que de acuerdo con la ONU, hay aproximadamente 50 millones de abortos al año. Imagínate, o sea, peor que cualquiera de las peores guerras que ha habido en el mundo, y estamos manejando ese tipo de cifras en donde no se está considerando, no se están considerando las consecuencias tanto físicas como psicológicas como espirituales, sociales para las mujeres. Correcto. Sí, y es una cifra, Gina, que pues realmente ni siquiera te la puedes imaginar, ¿no? Y de esa cifra tan impresionante, pues nos toca una como país, ¿no? Y esa cifra, hay una estadística que el INEGI tiene publicada en su página, y hace un recuento, ¿no? Del momento en que en la Ciudad de México principalmente se legalizó el aborto, de 2007 a 2024, tienen una estadística donde hablan de 277,000 abortos, ¿no? Y pues digamos que en los años tú ves cómo se va comportando, ¿no? Un año más, un año menos, pero al final de esta cifra que nos compartes tan impresionante, colaboramos, ¿no? Desafortunadamente con un número bastante importante, ¿no? Así es, Sofi, y bueno, la mayor parte de las mujeres que se ven en la necesidad de hacer esto, porque ellas creen que no hay opciones, y porque vemos nosotras que atendemos a señoras jóvenes, a jovencitas, vemos que para ellas, pues vienen en un momento de mucha consternación, vienen muy confundidas,
muchas vienen muy ideologizadas y dicen, es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiero, y traen estas ideas, pero no se están dando cuenta de lo que realmente van a hacer. Y pues nosotras les hacemos ver en primer lugar, bueno, les explicamos las consecuencias físicas y las consecuencias psicológicas que esto puede tener. Ellas acuden a clínicas que pues ya están sostenidas pues por el legalmente gobierno. establecidas por el gobierno. Ajá. Y se les hace firmar una carta responsiva, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que esa carta, pues es algo que ni siquiera se dan cuenta que están firmando, porque nos ha pasado, ¿no? Cuando tú y yo las hemos de pronto cuestionado un poquito y preguntado, ¿no? Porque te comparten historias de chicas, ¿no? Que amigas de ellas que han pasado por un proceso así, pero ni siquiera se dan cuenta de que están firmando. Y decías hace un rato, vienen ideologizadas. Yo creo que aparte, Gina, vienen como en un shock, vienen en un estado de ansiedad, de total inconsciencia, porque la urgencia es una y vienen muy, muy desestabilizadas emocionalmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta carta, cuando tú y yo la conocemos, que es una carta que entrega todas estas instituciones del gobierno para que de alguna manera se deslinden de alguna responsabilidad por el procedimiento realizado. Y en esa carta hay un párrafo que más o menos dice que si la situación se complicara, la persona autoriza al, al servidor de la salud o a la persona que esté atendiendo a hacer el procedimiento que tenga que hacer. Es decir, eh, digamos que no son conscientes que en ese momento entregan su vida literal a alguien que jamás han visto. Y esta parte yo la enfatizo mucho cuando converso con ellas, ¿no? Chicas que pues ya tuvieron un proceso así que están viviendo las secuelas. Ellas siempre, invariablemente ha coincidido que cuando les digo, oye, ¿te diste cuenta que entregaste tu vida a una persona o un grupo de personas que tú jamás habías visto y que estás en total indefensión de pues de tus derechos, porque tú firmaste algo y estás ahí? Ellas no se dan cuenta que estaban en esa situación. No. Después viene esta conciencia y obviamente es muy duro, ¿no? Darse cuenta que efectivamente su vida se redujo a un momento de 10 minutos que les llevó firmar una carta, entregar su CURP, su INE y no sé qué otra cosa les piden, para después darse cuenta que, pues sí, efectivamente fue un momento traumático, ¿sí? Sí. Y es el trabajo que tú y yo después hacemos, que es bastante complicado para poder ayudarles a superar ese evento tan traumático, porque muchas veces, Gina, este evento que ellas hacen de manera tan inconsciente en muchas de las ocasiones es como la gota que derrama el vaso de muchas situaciones que ya trae la persona encima, ¿no? Exacto. Y te pudiera comentar que hay, no sé, si yo te pongo una cifra del 100% que he apoyado, el 80% es un evento que lo resignifica, digamos, viéndole como, a ver, de eso tan fuerte, ¿qué sumarías en tu vida? Sí te puedo decir que es como un parteaguas para enderezar situaciones que en su vida estaban fuera de control. Desafortunadamente, tuvieron que pasar por una situación tan compleja como es el realizarte un aborto, ¿no? Así es, Sofi, porque estamos bombardeados por ideologías en donde nos dicen, y sobre todo a los jóvenes, que tienen que disfrutar y vivir el placer y disfrutar de su cuerpo, y que pues para eso existen los anticonceptivos y para eso existe la pastilla del día siguiente. Y entonces ellas creen, y bueno, y tanto las parejas,
creen que pues hay que darle rienda suelta al placer como si no hubiera consecuencias. Y sabemos que pues todos los anticonceptivos tienen un factor de riesgo, todos, y que eso tampoco los exime de que puedan contraer una enfermedad de transmisión sexual. Ellas se pueden contagiar, o sea que lo mejor que les podía pasar es embarazarse porque están arriesgando sus vidas realmente, están entregándose porque no pueden decir dejo allá mi espíritu y nada más entrego mi cuerpo. Somos cuerpo, mente y espíritu, se están entregando totalmente a alguien que a veces ni siquiera conoce. Y pues las consecuencias son luego estas, ¿no? Que toman esta decisión, ya no tuve mi menstruación y tengo que irme a rápido a una solución porque no le quiero decir a mis papás o porque ya no puedo mantener a otro bebé o porque tantas situaciones que vemos, ¿no? O que de infidelidad también. Y bueno, ¿para qué hablar de eso, no? Pero por ejemplo, las consecuencias físicas, Sofi, que nosotros les decimos, date cuenta de lo que es un aborto, la mayor parte no saben lo que implica físicamente eso, ¿no? Es correcto. Y fíjate que ahorita decías tú, darle rienda suelta al placer, pero en ese sentido, fíjate que creo que olvidamos realmente la connotación de un acto tan bonito que es hacer el amor. O sea, es hacer el amor, o sea, no lo inventamos tú y yo, es que así se dice, ¿no? Entonces ya se ha perdido la connotación de una definición del acto que es hacer el amor. Entonces ya eso está un poco atropellado y la connotación original, si tú la escuchas, es algo hermoso, ¿no? Claro, porque pues al final es eso, o sea, yo me entrego en cuerpo y alma porque es así, no es de, ay, bueno, una parte de mí, la otra no es en cuerpo y alma, porque estás viviendo, ¿no? Una situación que, pues que de alguna manera te une a esa persona, ¿verdad? Y entonces, cuando pasa una situación pues tan compleja como es esta parte de lo que estamos hablando del aborto, la consecuencia no es solo física, es también emocional. La física es que la más fuerte. Es la más fuerte, ¿no? La física, tú sabes, puede haber N métodos, ¿no? Para hacer un aborto, pero en tu cuerpo va a haber una situación física porque tu cuerpo cuando estás embarazada, obviamente se prepara a nivel estructura, neurológicamente, hormonalmente para resistir, ¿sí? ¿no? Y entonces se configura de una forma y cuando tú haces un procedimiento como este, es como si bajaras el switch de golpe y entonces ese proceso que tú requieres, que una mujer requiere para restablecerse, puede llevar hasta 6 meses. Y entonces, en ese tiempo, es como una montaña rusa de emociones que vive la persona y no sabe qué está pasando, ¿sí? Así es. Entonces, el efecto físico y el efecto emocional, ¿no? Claro. Entonces, el efecto emocional puede ser pues presentado de una forma que tú misma dices, ¿qué me está pasando? Te dan ganas de llorar de repente, ¿no? Es un llanto espontáneo, estoy triste, veo a los niños y no sé, siento que me echo a correr, ¿no? Entonces es un desasosiego psicológico el que estoy sintiendo porque esto es como que voy siendo más consciente cada vez de una situación que pues hice en un momento de inconsciencia y yo te diría que yo creo que no hay ninguna mujer que diga eso no está en mi vida porque son blindajes, ¿verdad? Que el ser humano aprende a hacer para bloquear el dolor, ¿sí? Y el juicio que puedes tener hacia ti mismo. Entonces, hay sentimientos de culpa y de arrepentimiento
muy, muy complicados, ¿no? Y aquí el trabajar con la culpa es un trabajo muy arduo porque la culpa como tal es pasiva. Entonces, es llevarlas a un estatus de responsabilidad para que se vuelva una acción activa. Ok, Así es. no podemos cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que eso es siempre bien importante, es el pasado no podemos hacer nada, pero sí podemos aprender, ¿no? Y ahí es cuando hacemos que pasen de la culpa a la responsabilidad para que sean más activas, ¿no? Siendo conscientes, tratando de, pues, de reivindicar de alguna manera, pero el tema es que aunado a esta parte de culpabilidad, le sumamos el tema de la depresión y de la ansiedad, que se vuelve muy complicado. En estos momentos, los cuadros de ansiedad están siendo exacerbados por esta crisis, porque en el fondo de mi corazón, Gina, sí creo que está habiendo una conciencia, porque estamos en los extremos, ¿no? Sí. Mucha libertad, mucho de todo, pero también creo que hay una luz por ahí que como seres pensantes y seres de luz nos hace pensar de qué estoy haciendo, ¿no? Entonces viene Así esta parte de un exceso de ansiedad y obviamente la tristeza, como seres humanos, pues vivimos una gama de emociones, pero en este proceso que te decía yo de los 6 meses se detonan estos efectos psicológicos que además suman un tema de autoestima y de autovaloración, ¿no? claro. ¿Por qué lo hice si yo sí sabía que yo podía? ¿Por qué me dejé influenciar? ¿Por qué escuché a las voces externas? Eso también, hoy lo estoy escuchando de algunas mujeres que están en un proceso de acompañamiento en este momento y obviamente cuando decíamos hay efectos psicológicos y físicos, es que al final hay complicaciones que pasan meses y todavía no estás lo suficientemente recuperada como para decir estoy a salvo, ¿no? Claro, es que fíjate, nosotros les hablamos de los riesgos que implica ese raspado vaginal que les hacen, ese Sí. procedimiento de meter tijeras y sacar al bebito, porque es un bebé, que bueno, son cosas terribles que muchas de las veces las que quieren abortar no tienen idea de que en eso consiste y de que, como tú dices, se les viene ya tu cuerpo se está preparando para tener un bebé, tienes toda una descarga de hormonas que están preparando ese nidito Así es. en donde va a crecer el bebé. Pero ellas creen que interrumpir, como si interrumpir fuera lo interrumpo y luego lo reanudo. Aquí nada se interrumpe, aquí se acaba con Sí. algo. Entonces, esas reacciones emocionales de las que tú hablas se suman a todo ese problema hormonal que, pues es que si ya las hormonas estaban trabajando al 100 para preparar el vientre para dar acogida a un nuevo bebé, a un nuevo ser humano, pues ahora de repente le cortas de tajo eso y provocas, bueno, lo que tú dices, ¿no? Es esas avalancha de emociones Así de es. las que no, obviamente no les hablan, No. porque se nos vende como que es algo fácil, no es fácil. Seguro que no es seguro, porque están No. arriesgando inclusive su vida. Puede haber una hemorragia, puede haber un coágulo, como ha sucedido en varios casos, una perforación vaginal, una perforación inclusive hasta del intestino a quien se le Así es. da la cánula, ¿no? O el bisturí. Entonces, claro que no es seguro, claro que no es fácil y gratis, pues obviamente no, porque sabemos que hay muchos intereses de mucho dinero atrás para Correcto. sostener esto y pues sí hay dinero para clínicas abortivas, pero no hay dinero para medicinas para niños con cáncer, ¿no? Así es. Entonces, esto es algo de lo que es necesario hacer conciencia a las jóvenes sobre todo, pero a los jóvenes también, a los hombres, de que las relaciones sexuales
tienen una consecuencia porque hay vida de por medio. Exacto. Puede haber una vida de por medio y esa entrega, pues no es nada más de cuerpo, es complejo, es integral, totalmente. Y fíjate que esto ni siquiera tiene que ver con un tema de, o sea, hay cifras, ¿no? Que refieren que la razón por la que una mujer decide abortar pueden ser la situación económica, ¿no? Pero la realidad es que esto no se sujeta a un nivel socioeconómico. O sea, esto es ya, digamos que permea cualquier nivel y entonces también una decisión como esta tiene efectos intelectuales, ¿no? Porque en el momento en que la mujer entra en esta montaña rusa, viene una dificultad en esa toma de decisiones que solía tener, ¿no? Atinada o de alguna manera enfocada, ¿no? Tiene problemas de concentración y de memoria, porque, o sea, necesitas tiempo para poder volver a rebalancear, ¿no? Hay de alguna manera disminución en tu rendimiento, en tu productividad laboral o personal, ¿no? Entonces, el efecto, Gina, es muy integral en todo lo que tú haces como persona y no pasa de largo. Es algo que se queda ahí. Obviamente, también es un acto, una situación que va a afectar el entorno familiar, ¿no? Porque si tú ya tienes hijos, el hecho de que tú no tengas una estabilidad emocional, claro que va a afectar la crianza de los hijos que ya tienes, ¿no? Te decía al inicio que hoy los hombres también están pidiendo apoyo por síndrome posaborto, ¿no? Que es algo que no veíamos hace unos 3, 4 años atrás. Entonces, cuando sucede esto, que no hay una claridad en la comunicación, el hombre se siente desplazado de una decisión que no le tomaron parecer y entonces empieza a generarse una situación de mucho estrés entre la pareja, ¿sí? O sea, un aborto no te va a garantizar que vas a seguir como pareja. Se han destruido las parejas. Entonces, es una pérdida tras otra, ¿te das cuenta? Es lo que teníamos, se supone que hicimos esta decisión para mantener lo que teníamos, pero al final también eso se pierde, ¿no? Hay muchas pérdidas, muchas pérdidas. Y de esto no se habla, de que el síndrome postaborto realmente trae muchas experiencias traumáticas y pues para quienes dicen, no pasó nada y tengo una amiga y le fue muy bien y no pasó nada, pues es que están empleando un mecanismo de defensa que es la negación. Totalmente. O sea, están negando lo que realmente sucedió y muchas veces esa negación o el no querer expresar lo que les está pasando se refleja en ira, en hiperactividad o en desquitarse con los demás. O sea, como tú dices, forzosamente tiene un efecto en la familia y en la sociedad, porque estamos hablando de mujeres que ya están afectadas psicológicamente, porque pues, cualquier persona que le quita la vida a otra, o sea... Sí, inconscientemente va a tener un efecto en ti, o sea, eso va a tener una repercusión en ti, ¿no? Tiene que tener un efecto. Y mire, en este mismo sentido hay una cifra que igual, o sea, el INEGI lo tiene publicado y quien nos esté escuchando lo puede validar en la página del INEGI. Ellos hablan de cómo se distribuye, digamos, en el tema de preparación, el porcentaje de mujeres que aborta teniendo primaria, secundaria, y el mayor porcentaje, Gina, es preparatoria. O sea, el 54% de los casos son de mujeres que cursaron la preparatoria. O sea, esto no es de ignorancia, ¿me entiendes? O sea, no es es que ella va a abortar porque no sabe. Realmente no es por ahí. Creo que esto nos da una referencia de, tal vez la información se está tomando de una forma equivocada y esto creo que lo hablábamos en la charla pasada, es cuando yo digo es mi cuerpo, entonces asume la responsabilidad de cuidarlo, porque es el único que vas a tener.
¿no? Entonces está un poco transgiversada esta situación en el sentido de ojalá y fuéramos más responsables para cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿no? Porque entonces Así estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? es. Estamos hablando de que la mayor parte de las chicas que se someten a un aborto, por lo menos en México, pero pues me imagino que a nivel mundial es más o menos el mismo, la misma edad, el mismo rango de edades en que ocurre, pero son chicas a las que hoy en día no puedes decir que no están informadas. Hoy en día no puedes decir que son ignorantes de lo que les va a pasar y que no conocen los riesgos, porque están más que informadas. Las parejas ahora cuentan con demasiada información y se están dejando llevar por sus impulsos y se están dejando manipular por lo que ven en los medios, ¿no? Porque en los medios te lo venden como que la chica se fue al antro, conoció a alguien que le gustó y se acostó con él. Al día siguiente apenas te preguntan cómo te llamas y dónde vives, ¿no? Correcto. Entonces, este tipo de conducta irresponsable es lo que se promueve como si no hubiera una consecuencia, pero nosotras nos enfrentamos con jóvenes y jóvenes, a mí me ha tocado atender a mujeres, inclusive con maestría y doctorado, que dicen, Sí, no puedo con esta culpa, no me sí. puedo quitar esto de la cabeza, lo que hice, y ya pasaron muchos años y todavía cargo con esto. Entonces, eso es lo que a nosotros nos toca ver y atender y que es la parte de la que no se habla, ¿no? Así Cuando, es. cuando se promueve y estas feministas gritan, es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera y no se metan con mi cuerpo y no dispongan de mi vida, es que no es tu vida, es la vida de un ser indefenso que no pidió venir al mundo. Y ahora si nos dicen, no, y es que en caso de violación, en caso de abuso, pues si ya se cometió un crimen, ¿te vas a volver tú también criminal? Es Sí. algo que Es un tema bastante complejo, ¿no? Porque, pues, el punto es ese, si, mira, si realmente la conciencia se fuera hacia el sustento de un adjetivo como es mío, bueno, si es tuyo, tú lo cuidas, ¿no? Y luego asumo la responsabilidad, creo que es eso, como incidir en el nivel de responsabilidad y en la connotación de las palabras que tienen, porque a veces perdemos el sentido de la connotación de las palabras. Y mira, hay una cifra justo hablando de este tema de la información y en qué edades está cifrado el mayor número de casos y la estadística dice que está entre los 18 y los 24 años, ¿no? Entonces, ahí digamos que es una edad donde estás ya pasando a esa edad adulta donde tienes cierta libertad, ¿no? Ya tienes tu INE, ya, digamos, estás casi entrando a la universidad, ¿no? O ya estás insertándote en el campo laboral de manera formal. Entonces ahí es donde está el número mayor de eventos ocurridos en este cinturón de edad, entre 18 y 24 años, ¿no? sí. Entonces hay una situación donde, pues creo que el llamado es a eso, Gina, que se haga una mayor conciencia de la responsabilidad que tenemos como humanidad, ¿no? Dentro de esa conciencia de la cual somos dueños, sí existe un libre albedrío, pero también hay una conciencia de lo bueno, lo malo, y tienes esa forma de distinguirlo, ¿no? Claro. Eh, hace un momento hablabas un poquito de, ni siquiera preguntas a veces como qué método, ¿no? Pues tú estás ahí y estás a la buena de Dios, ¿no? Como decimos de, estás en un espacio donde te dicen firma esta carta, ahorita te van a atender, y la cifra más importante aquí es, hoy hay un medicamento que tú sabes que no estaba diagnosticado para el tema
de la interrupción del embarazo, pero se está usando para eso, ¿no? Que es el famoso misoprostol, que es la tasa de abortos, digamos, causados o llevados a cabo con este medicamento es mayor, es 3 veces mayor al procedimiento que usan de aspiración y otros que no sabemos cuáles sean los procedimientos, ¿no? Ujú. Pero la tasa con medicamento, Gina, es impresionante porque lo que nos refieren las chicas que atendemos es que lo venden en internet y te cuesta 300 pesos. No sé si es un costo alto o bajo, pero pues Es de fácil acceso. es de fácil acceso. Entonces, es bastante impactante el número de casos que son atendidos con medicamento. Entonces, ingieres el medicamento sin estar consciente de los efectos adversos que eso puede tener, ¿no? Claro. Y fíjate que a mí me comentaba una ginecóloga que muchas de estas estadísticas pues no son muy reales porque estas chicas al tomar este medicamento en varias ocasiones les puede provocar coágulos o les puede provocar hemorragias tan fuertes que pues que se mueren, ¿no? Entonces, a la hora que llegan al hospital, pues ya no se puede hacer nada. Y que en muchos de los casos, pues estas muertes se reportan, pues ya sabes cómo son las cosas, le piden al doctor que no ponga en el acta de defunción que fue y entonces ponen, murió por una hemorragia, y inventan otra cosa, o se le fue un coágulo al pulmón. Correcto. Pero no sabemos, no nos dicen que la causa original de ese fallecimiento fue el haber tomado administrado un medicamento que no era, porque cuando les preguntamos, ¿no? En la entrevista y pastillas, sí, ¿cuántas te tomaste? Te dan un número que dices 6, 12, ¿no? 15, entonces, a ver, ¿cómo fue, no? Y es algo que, pues, realmente ellas mismas, cuando te dan el número de pastillas, ni siquiera son conscientes de 15 pastillas, o sea, son como 2 blisters, ¿no? De pastillas, ¿no? Sí. Entonces, por eso te decía, es como un shock en el que entran, porque no hay forma de describir como esa adrenalina que ellas están generando en el momento de estar en ese espacio donde están a la merced de quien vaya a hacer el procedimiento, Gina, y eso Sí. es algo que impacta, o sea, tú y yo lo hablamos y nos sigue impactando cada vez que abordamos un caso. Es Claro. como cada caso tiene una particularidad y es algo que nos sigue pues simbrando, ¿no? Cuando nos dan la explicación de cómo fue, porque pues hay que escucharlas y es una pues desesperanza la que ellas sienten porque se sienten totalmente indefensas cuando imaginan ese momento y cómo se están sintiendo ahora, ¿no? Y esta culpa ha sido en lo personal algo muy complicado de trabajar porque se regresan y pues, o sea, yo les digo, mira, si yo pudiera tener una máquina del tiempo para que te regresaras y repensaras la decisión, claro que lo haríamos, ¿no? Pero eso no lo podemos hacer, entonces es muy devastador ver la complejidad que ellas tienen en su vida diaria una vez tomada la decisión y el punto aquí es generar conciencia de cuidado, generar conciencia de responsabilidad, el mirar a la familia como un pilar que nos va a conducir en esta integridad que somos como personas, porque nacemos completos, ¿no? Nacemos de alguna forma enteros, ¿no? Y nos vamos haciendo, formando en base a ese entorno familiar. Sabemos que también es un reto, ¿no? La crianza ahora tenemos familias que están en este reto de seguir adelante, saliendo
con todo y la problemática que puedan tener, porque también tenemos casos de mujeres que atendemos que ellas solas han sacado adelante a una familia y son madres ejemplares, ¿no? Guiando a sus hijos, teniendo, pues, digamos, los cuidados básicos, pero tú las ves y las ves dedicadas y los niños con todo y la problemática que puedan tener, son niños que van creciendo en un entorno amoroso, ¿no? Entonces, creo que es un poco lo que nos da esperanza de seguir adelante en este apoyo que hacemos en el voluntariado con estas mujeres, ¿no? Así es, Sofía. Y es que entre los síntomas del síndrome postaborto, pues nos toca atender a muchos casos de depresión, muchos casos, inclusive esto se refleja también en problemas alimenticios. Vemos chicas que caen en anorexia, en bulimia, vemos chicas que no pueden dormir, que tienen pesadillas, trastornos de sueño, tienen ansiedad, no pueden, cada vez que ven a un bebé o que llega la fecha en donde posiblemente iban a hacer su bebé, les entra también otra crisis. Realmente estas son las cuestiones que nos toca atender, de estos dolores emocionales de los que no se habla cuando pues les plantean como que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil deshacerte del problema, como si un bebé fuera el problema, ¿no? El problema está en la falta de educación en la sexualidad con valores y como tú decías, esta libertad, pues sí, pero en la libertad va unada a una responsabilidad. Las mujeres sí somos libres de decidir como seres humanos, pero también somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y este síndrome postaborto que vemos a chicas que están realmente que no pueden vivir con esto, y es muy duro poder ayudar a que salgan adelante, aunque sí hay esperanza. Yo leía que Juan Pablo II en una encíclica que se llama, no, en una reflexión apostólica que se llama Evangelium Vitae, hablaba directamente de las chicas, de las mujeres que se vieron, que cometieron un aborto, y las invita a arrepentirse, y realmente a dar un mensaje para evitar que esto se siga prolongando, ¿no? Nosotras sabemos que sí hay reconciliación, que es un trabajo muy fuerte en el que tú estás. Más bien tú nos puedes hablar de ese trabajo porque sé que es durísimo, pero que muchas chicas deciden reconciliarse y pues ser pues un medio para evitar que esto se siga dando, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate, en ese punto, creo que como católicos, pues respetamos la vida, ¿no? La defensa de la dignidad de cada ser humano, ¿no? Desde este punto de la concepción, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues la Iglesia busca proporcionar compasión y apoyo a todas las mujeres que han pasado por una situación, pues que de alguna manera ha marcado su vida, digamos, en una línea de tiempo normal, porque es como un alto, ¿no? Como algo que te saca del camino. Entonces, es el poder proporcionar compasión y apoyo a quien está enfrentando las dificultades de un aborto, pues es algo que se habla dentro de la Iglesia, ¿no? De cómo se puede volver al camino, ¿no? Y invitar a esta reflexión del valor de la vida. Creo que esa sería como la parte, o sea, construir esta cultura que respete y proteja al ser humano que está por nacer, porque ya está ahí, ¿no? Exacto. Entonces... Ya está ahí, ya es un ser vivo, ya es una persona. Exacto, y apelamos a esa ley natural, Gina. Creo que el punto es ese, estamos apelando a esa ley natural
que de alguna manera es inherente a nosotros como seres humanos, ¿no? Independientemente del credo, ¿no? De cualquier religión, obviamente nosotras como católicas, pues invitamos a esa compasión, a esa reflexión, pero lo podemos hacer todos los seres humanos, ¿no? De alguna manera es como este derecho básico que tenemos todos a la vida, ¿no? Hablamos de derechos humanos, ¿no? ¿Verdad? Así es. Y pues se haría una invitación a que realmente si alguien sabe de alguna chica o si alguien que nos estuviera escuchando o llega a escuchar este mensaje, pues que sepan que hay forma de redimir, no de redimir, sino de ellas entrar en un proceso de conversión, de arrepentimiento, y que la misericordia de Dios es infinita. No van a ser rechazadas ni señaladas, al revés, la iglesia católica les da cobijo y les da, como hizo Jesús con María Magdalena, pues la oportunidad de redimirse y la oportunidad de decir, anda, ve y ya no vuelvas a pecar, ¿no? Tus pecados te son perdonados, pero para esto se requiere un trabajo fuerte y profundo, que es y el responsable, que... ¿no? Al final hablamos otra vez de responsabilidad y atender tu fe y tu emoción, creo que es lo que va a llevar al final a que estas mujeres que, como dices, hayan pasado por una situación de vida como es el realizar un aborto, pues que sepan que hay apoyo para que pues se sientan nuevamente dignas, libres, de alguna forma nuevamente enfocadas en su vida para seguir adelante, ¿no? Y que sigan siendo mujeres felices, ¿no? Realizadas, de alguna manera, pues, te decía hace un momento, hay muchas mujeres que están sosteniendo una familia, ¿no? Ya sea porque el papá no está, falleció, se separaron y al final se quedan con la responsabilidad de educar, de formar y de acompañar a sus hijos, ¿no? Entonces que ellas sientan ese acompañamiento también en una situación de vida que seguramente no ha sido fácil, ¿no? Así es. Y que se den cuenta de que estos procedimientos, al contrario, en vez de apoyar a las mujeres, las están dañando de la peor manera, porque al hombre que es corresponsable de esta formación de vida, pues se le está eximiendo de su responsabilidad. Así es. Porque el paquete más fuerte, más difícil es para la mujer. Entonces, ¿dónde queda el papel del hombre? El decir, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Ver, no fuiste tú sola, hubo también un hombre de por medio. ¿Cuál es la responsabilidad de esos hombres que también son formadores de vida? Todos estos casos es porque hubo un hombre involucrado. Entonces, es algo que también se debe de educar a los hombres a ser responsables en esto, porque también nos ha tocado ver que hay hombres que sufren, ¿no, Sofi? Que tienen este síndrome, ellos siendo el hombre, ellos se sienten culpables y cargan con una culpa muy fuerte. Sí, y sufren en silencio, o sea, hay pues tú sabes, hay un tabú muy fuerte, ¿no? A veces en la creencia de los hombres, ¿no? De tú no sientes, tú no eres débil, ¿no? Pero ya vimos que sí, o sea, tenemos ahorita un proceso de un chico de 25 años que está pasándola muy mal porque justamente se sintió anulado en una decisión que él no quería participar, ¿no? Entonces está batallando él con esa culpa y pues está siendo bastante complicado, ¿no? El que pueda retomar su actividad como persona y como profesional, ¿no? Entonces, pues aquí hacer énfasis en la compasión y el apoyo que podemos dar a casos de hombres y mujeres, Gina, que estén pasando por una situación de un síndrome posaborto, ¿no? Sí,
Así es algo que es importante que el mundo sepa que sí hay una consecuencia. Claro que hay una consecuencia, no solo es física, es emocional y es espiritual, y, no podemos permanecer callados ante esto, más que nada porque nosotros lo vivimos con las chicas a las que atendemos, ¿no? Que vemos que llegan muchas en un estado de una gran depresión, muchas han inclusive caído en adicciones, porque pues es algo que no pueden soportar. Es como, así es, es así es. como Sí. una losa que cargan y pues sí, es que sí es un estigma, sí queda como un estigma. Y para quien crea que no le pasó nada y que le fue muy bien y que no siente culpa, pues yo creo que también hay un trastorno por ahí, porque no puedes tú sentirte tan libre si cometiste un acto como este, ¿no? Sí, te trastorna de alguna manera tu día a día, ¿no? Y pues te decía, en la conciencia como seres humanos, que tenemos una integralidad de emoción y como decías tú, es cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Entonces somos integrales, tenemos de alguna manera cierto desajuste cuando pasan situaciones que pueden sobrepasar lo que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Es complicado. Así es, Sofi. Pues yo como recomendación de verdad a quien nos escuche es que hay que educar, hay que hablar de estos temas, porque mucho de esto sucede por la desinformación, por los malos mensajes, la información distorsionada que nos llega. Es necesario hablar en la verdad y decir las cosas como son. Sí, claro. Decir las cosas como son, porque muchos, imagínate, todas estas chicas que universitarias, con estudios de preparatoria, algunas inclusive con grados superiores, no, ¿qué pasa que les ocurre esto? O sea, no están teniendo la conciencia suficiente o se están dejando llevar por un impulso sin emplear su voluntad, sin decir esto que es mi mayor tesoro, lo voy a reservar para quien realmente se comprometa conmigo de por vida, ¿no? Así es. Y fíjate que aquí, Gina, creo que también entraría un poco esta parte como de ser leal a tu proyecto de vida, ¿no? Tú tienes un proyecto de vida, haces ciertas metas, sé leal a eso, ¿no? Porque te vas a sentir realizada, segura o realizado, ¿no? Porque todo tiene un tiempo y un momento, un espacio, una situación donde vas a estar más seguro de lo que tú quieres y ese proyecto de vida, si tú le eres leal a ese proyecto de vida, a como tú lo has pensado, te vas a sentir mejor, vas a poder ir avanzando en ese logro que vas teniendo de ese proyecto de vida y al final del camino, pues vas a estar tranquila o tranquila para poder seguir en tu vida con lo que sea que suceda. Y sí, creo que el hecho de que podamos informar y manejar la información de una forma muy clara en cuanto a responsabilidad nos va a hacer la diferencia en una situación tan compleja, porque la verdad es que tiene muchas connotaciones. No hay mucha información, tú y yo lo hemos buscado y no hay mucha información al respecto. O sea, la depresión ya es una enfermedad, decíamos la ansiedad, pero esto también por eso se llama síndrome, porque te dan efectos psicológicos que te desajustan y que al final te llevan a hacer como un alto de un camino que tú venías teniendo, ¿no? Que te hacen tambalearte y te desajustan por completo, ¿no? Entonces, ojalá y que podamos generar, insisto, mayor conciencia, mayor responsabilidad y que si quien nos escucha tiene una situación donde
consideren que podamos apoyar, pues vamos a estar ahí para claro que sí, Sofi, porque en ese sentido. Definitivamente esto provoca, sí tiene consecuencias, como al contrario de lo que anuncian, no es fácil, no es seguro, no es gratis y sí tiene muchas consecuencias. Se puede provocar un duelo y un duelo que ya vimos que puede prolongarse y ser un dolor, muchas veces es un duelo secreto porque la persona no lo puede hablar con nadie y pues es algo que puede trastornar por completo la vida de una mujer y de un hombre también, ¿no? De un hombre, en este caso, como sabemos, ¿no? Como el chico que estás atendiendo y un chico que yo supe que igual quería apoyar a su novia a que tuviera el bebé y cuando se enteró los papás de ella le cerraron la puerta, le dijeron no la vuelves a ver y se enteró que ella había abortado y él carga pues con una tristeza porque él sí estaba dispuesto a apoyarla. Asumir su responsabilidad, ¿no? Porque siempre, yo creo que sí es 50-50, ¿no? Al final hay una participación de mitad, ¿no? Pero sabemos que es un tema muy polémico, Gina, ¿no? Hablar de una situación como esta, ¿no? No, va a ser siempre polémico en el sentido de cada quien puede tener su propia opinión, sin embargo, pues nosotras que estamos en esto, en el día a día, sabemos que la convicción de la conciencia, la humanidad, hacia dónde queremos ir, el respeto por la vida que queremos invitar a reflexionar en ese sentido de el respeto por la vida, es una vida, al final no podemos llamarlo de otra manera, sin entrar en contextos, si es legal, si no es legal, es una vida, ¿no? Es una vida, una vida que merece y que tiene todos los derechos que cualquier ser humano tiene dignidad y pues sí, se merece un respeto y un cuidado y pues si está en el vientre de una madre es porque necesita estar ahí hasta que termine su desarrollo, ¿no? A lo mejor en un animalito, pues a los 3 meses ya puede salir, aquí no, a nosotros somos 9 meses que tenemos que estar en el vientre de nuestra mamá para poder salir, pero ya en el momento en que somos concebidos, ya somos otra persona. Así es. Y también tal vez mandar el mensaje de que siempre hay opciones, ¿no? Que es un momento difícil. Yo considero que es totalmente entendible, es traumático, es un shock, es algo que no, tu mente no estaba hecha para eso. Entonces, pues que ojalá y sepan que siempre hay opciones antes de tomar una decisión, ¿no? Que sea absoluta, ¿verdad? Claro, y que quien ya pasó por una tragedia como esta, pues que también sepa que hay maneras de salir adelante. De recibir ayuda y de sanar de alguna manera esta culpa, este dolor tan grande que tantas chicas y tantas mujeres así llevan, es, ¿no? Así es, correcto, Gina. Bueno, Sofi, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Es un tema que nos mueve mucho, pero que nos da la satisfacción de que, pues, con cada bebito que podamos salvar, ya hicimos una gran labor, ¿no? Exacto, correcto. Muy bien, pues un gusto, Gina, compartir contigo. Sofi, que estés muy bien. Gracias a todos los que nos están escuchando y pues seguimos en el trabajo y ojalá se sumen refuerzos, ¿verdad? Esperemos que sí, Sofi, y pues bueno, ya nos veremos próximamente por aquí. Muy bien, bueno, muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, Sofi. Bye. Bye, Gina.